Hablemos de Jorge Luis Borges. ¿Era un filósofo que escribía cuentos o un genio de la literatura que jugaba con la filosofía? Miren, esa es la gran pregunta que vamos a intentar descifrar hoy, porque es la llave para entrar a su universo, que es, bueno, fascinante. Y es que el mismo Borges nos avienta el reto. Justo en uno de sus cuentos más famosos, nos lanza esta pregunta, la misma que ha dejado pensando a lectores y a críticos por generaciones. Aquí está el meollo del asunto. ¿Filósofo disfrazado de escritor o escritor que se divierte con la filosofía? Justo esta es la cuestión que analiza a fondo Juan Antonio Nuño Montes en su libro La filosofía de Borges. Ok, para empezar, vamos a meternos en lo que podríamos llamar la paradoja Borges. Y sobre todo, en los riesgos de querer a fuerza ponerle una etiqueta. Y ojo, porque aquí Nuño Montes nos da una advertencia clave. Si tratamos de analizar a Borges como si fuera un filósofo de manual, pues corremos el riesgo de arruinar la magia, de quitarle justo eso que hace que su obra sea tan increíble. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Aunque Borges no creó un sistema filosófico como tal, su mente estaba totalmente cautivada, casi obsesionada, con unas cuantas ideas metafísicas muy potentes. Es que estos no son solo temas, son sus obsesiones. Vuelven una y otra vez. El tiempo, la identidad, qué es real y qué no. Son, digamos, los ladrillos con los que construyó sus laberintos literarios. Y para que veamos cómo funciona esto en la práctica, vamos a clavarnos en un ejemplo que es perfecto. Su obra maestra, Clon, Uqbar, Orbis Tertius. Aquí está la genialidad. Borges no se queda de discutir el idealismo como una teoría lejana y aburrida. No, él va mucho más allá. Se inventa un planeta entero, un mundo coherente, basado en esos principios. Y esto es lo más importante. Para los que viven en Clon, los objetos no existen. Para ellos, el universo completo no es más que una serie de actos mentales. La realidad es, literalmente, lo que se piensa. Y claro, su lenguaje lo refleja a la perfección. No tienen sustantivos porque para ellos no hay cosas. En lugar de decir luna, usan un verbo, como si la luna fuera una acción. Es una forma brillante de mostrarnos cómo el lenguaje moldea nuestra realidad. Y así, Toulon nos revela el gran secreto del método Borges. Para él, la metafísica no es esta búsqueda solemne de la verdad. ¿Qué va? Es una rama más de la literatura fantástica. Agarra ideas filosóficas y con ellas crea mundos asombrosos. Bueno, esto nos lleva directo al corazón del asunto, a la pieza clave que nos permite, por fin, empezar a armar el rompecabezas que es la obra de Borges. Y la respuesta, pues la encontramos en sus propias palabras. Borges mismo lo confesó. A él interesaban las ideas filosóficas no por si eran verdaderas o falsas, sino por su belleza, por lo que tenían de extraño, de maravilloso. Pensemos un momento en los mitos de Platón. Él usaba historias como la de la caverna para explicar ideas muy abstractas. Bueno, pues los cuentos de Borges hacen algo parecido. Son su manera de hacer tangible la metafísica, de darle cuerpo y vida a conceptos que de otra forma serían, pues, muy secos. Y si lo comparamos con un filósofo novelista como Jean-Paul Sartre, la diferencia es clarísima. Para Sartre, la literatura era una herramienta para exponer su filosofía. Para Borges es justo al revés. La filosofía es la herramienta, el pretexto para crear literatura. Ok, entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la forma correcta de acercarse a estos cuentos que son tan deslumbrantes y, a veces, tan enredados? Pues el primer paso, según Nuño Montes, es entender cuál es el camino equivocado, la ruta que no hay que tomar si de verdad queremos disfrutar lo que leemos. Y ese camino equivocado es caer en lo que él llama una trampa. Creer que sus cuentos son acertijos que hay que resolver es como querer entender el vuelo de una mariposa diseccionándola. Le matas toda la belleza en el intento. No, la verdadera lectura, la que nos enriquece de verdad, es la que se deja llevar. El chiste no es descifrar un código secreto, sino simplemente disfrutar el esplendor de su lenguaje y la brutal fuerza de su imaginación. Al final, toda la obra de Borges nos deja con una pregunta que va mucho más allá de él. Una pregunta que aplica para cualquier gran obra de arte. ¿En qué punto la interpretación deja de enriquecer el arte y empieza más bien a traicionarlo?